así ahora, así que no te hagas. Mi hermano querido, ¿cuánto están celebrando esta mañana? Dígame. Dios es bueno y fiel. Bueno, fiel y verdadero. Yo le voy a pedir a que usted de pie con su Biblia en mano y me acompañe en el capítulo 19 del libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 19. Para dar lectura a los versos del 28 al 40. Lucas, capítulo 19, los versos del 28 al 40. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Señor y Salvador nuestro, estamos de fiesta, estamos de celebración, y el motivo es una salvación tan grande que nos ha venido por medio de Jesucristo, que ha sido la provisión para ser reconciliados contigo, oh buen Dios. Espíritu Santo, ministra esta palabra en nuestro corazón, grábala allí, que sirva como semilla, que germine y pueda cosechar frutos en nosotros. Que podamos ser nosotros el testimonio para otros, como fue la petición de una hermana en esta iglesia, poder con su vida, con su testimonio, impactar la vida de otros. Porque queremos nuestra familia y yo bendecir, ser instrumentos de bendición. En el nombre de Jesús, toda gloria te reservada. Amén, amén, amén. Mis hermanos queridos, en esta ocasión tomamos este pasaje para que nos sirva solamente de marco referencial. Es una experiencia afectiva, y nosotros hemos querido, haciendo la salvedad que sin intentar ser expertos en el tema, sin querer ser exhaustivos en el mismo, hacer una presentación que nos ayude a entender un poquito la figura del libro de Don Quijote de la Mancha, y su autor Cervantes Saavedra, con la figura de Jesús de Nazaret. Y ya breve le diré particularmente por qué. Comienzo diciendo que esta palabra que acabamos de leer se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Era tiempo de fiesta. Tiempo de fiesta para que era el preámbulo para la celebración de la fiesta máxima del pueblo de Israel, la Pascua. La Pascua no era otra cosa que el recuento histórico, el memorial de la historia, que afirmaba que el pueblo que una vez estuvo cautivo en Egipto, Dios, por medio de Moisés y a causa del cumplimiento de sus propósitos para con su pueblo,
lo trajo de la esclavitud a la libertad, a una tierra que fluía leche y miel. Y allí hizo de esas tribus un gran pueblo, una gran nación. Y el pueblo acostumbraba celebrar la Pascua. Y este nombre de la Pascua, para que no tengamos confusión con otro tipo de celebraciones que se dan por ahí, la Pascua viene de una nomenclatura particular, de una palabra hebrea, que tiene que ver con pasar por alto, brincar. Y es que en ese acto de liberación que Dios tuvo con el pueblo en Egipto, la última de las plagas, usted conoce, que sirvieron de testimonio para que Faraón pudiera dejar salir al pueblo, y esto es Escuela Bíblica 101, fue la muerte de los primogénitos. Dios le dijo al profeta, dile al Faraón que los primogénitos habrán de morir esta noche, visitará el ángel de la muerte a Egipto, y toda casa que no esté marcada con sangre, que el dintel de la casa no esté marcada con sangre, allí morirá un primogénito. El pueblo de Dios se dio a la tarea de marcar, de matar un cordero, y con la sangre de ese cordero marcar el dintel de las casas. Y así cuando el ángel de la muerte pasó por aquel lugar, dejando muerte y dolor en la casa de quienes tenían primogénitos varones, brincaba, pasaba por alto la casa que viera con la marca de la sangre de aquel cordero. A ese evento de que el ángel de la muerte pasaba por alto la casa que estuviera marcada con sangre, a eso se le llamó la Pascua. Y de eso el pueblo hizo un gran memorial. Y entonces Jesús está entrando a Jerusalén para encontrarse con el resto de sus compueblanos, con el resto del pueblo judío, para celebrar esta gran fiesta. Así que la celebración de la Pascua era fiesta, celebración. Dios habla de libertad, Dios habla de una tierra prometida, Dios habla de esperanza, Dios habla de que si tenemos vida es porque también nosotros hemos sido marcados por la sangre del Cordero, que para nosotros es Jesucristo. Entonces, en medio de esa celebración, Jesús va a Jerusalén y va con sus discípulos, y dice la Escritura que pide un pollino, entra en el pollino, y según va entrando a Jerusalén, allí van la gente depositando delante de él sus mantos. Es con lo que tienen marcando un camino real para que el Señor entre en aquel pollino con toda su gloria, con todo su esplendor. Pero mientras otros, gente de la realeza, cabalgaban en corceles, este entra en un pollino, símbolo de servidumbre, y mientras otros entraban con fanfarria y se acondicionaba toda una vía para que ese emperador o ese rey entrase, Jesús en su pollino, símbolo de servidumbre, entra sobre el manto de otros que lo ponen a su disposición. Pero dice la Escritura que aquella gente que tendía sus mantos sobre el camino para que el Señor pasara, no estaban calladitos, ¿sabes? No estaban como nosotros hoy aquí, no estaban guardando silencio, estaban en la ciudad, no de incógnito, estaban allí, no estaban allí con ruido, con vítores, con fiesta, diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban celebrando, estaban con vítores, estaban con júbilo, estaban con gozo, dice la Escritura. Mientras que entonces otros, lo que sí le molestaba el estruendo del pueblo gozándose, le decía: dile a tus discípulos que guarden silencio. Dile a tus discípulos que no alboroten tanto. Dile a tus discípulos que no hagan el ridículo. Y el Señor le dijo: aquí tenemos un problema. Tenemos un problema esta tarde. Tenemos un problema esta mañana. Y es que si mis discípulos callaran a causa de la fiesta y del festejo,
a causa de la fuente misma de la celebración, que es la salvación de todo un pueblo. Las piedras comenzarían a hablar. Las piedras habría que mandar a callar también. ¿Por qué? Porque se estaba dando un acto máximo, y es la provisión de Dios. Entraba por las puertas de Jerusalén la provisión del Dios del cielo y de la tierra, para que nosotros pudiéramos afirmar que ese es el Cordero de nuestra salvación, que su posterior derramamiento de sangre sería la marca que llevaríamos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra fuente y en nuestra frente, para saber que somos salvos por gracia. Oiga, y esta mañana, yo no sé usted, ¿a cuánto lo que el Señor le habló? ¿A mí me habló? Si nosotros no salimos de aquí con el compromiso de salir gritando las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, entonces tendrían que hablar las piedras. Porque ante la manifestación poderosa del Espíritu de Dios, cosas pasan. Y si los recipientes del milagro, si los recipientes de la palabra, que somos nosotros, no la celebramos y vamos y contamos lo que el Señor nos ha dicho, no lo hemos visto, lo que el Señor nos ha dicho y que veremos en su momento y que estamos en victoria, entonces Dios levantará piedra y esas piedras testificarán. Porque es tamaña salvación la que se nos provee por medio de Jesucristo. Habiendo dicho esto, entonces comparto con ustedes alguna información de un libro que ha sido fascinante a través de las letras, de la literatura universal, de la literatura del ser humano, y es la obra de Miguel Cervantes Saavedra, o la obra más conocida de Miguel Cervantes Saavedra, porque tuvo varios escritos, conocida como Don Quijote. El hidalgo manchego, las obras de Don Quijote de la Mancha. ¿Sabía usted que Don Quijote, la pieza, esa novela que escribió Miguel Cervantes Saavedra, es la segunda obra literaria más traducida en el mundo? La más traducida en el mundo, la segunda obra literaria más traducida en el mundo. ¿Sabe cuál es la primera? La Biblia. Curiosamente, no es la más que ha generado ingresos. La historia moderna nos enseña que la pieza literaria que más ingresos ha generado, ¿sabe cuál es? Harry Potter. Harry Potter ha hecho millonaria, multimillonaria. Su autora es la mujer más rica en el mundo. Don Miguel Cervantes Saavedra, autor del Quijote, murió pobre. No disfrutó de la fama que pudo haber cobrado su libro. Tampoco llegó a estar tan consciente de toda la importancia que posteriormente recobró, y mucho menos participó de los ingresos que pudo haber dejado. Don Quijote, su obra se convierte en muy importante porque, para los que conocen y para los que les gusta la literatura, fue lo que se conoce como la primera novela moderna. Trata de las aventuras de un hombre que se volvió y fue considerado loco por medio de su afición a las novelas caballerescas. El personaje, Don Quijote, era un hombre que se fascinó por leer novelas de caballeros andantes, de caballeros que salían a la conquista, que salían y tenían aventuras. Y era un género muy leído, un género que también apelaba a toda la fantasía de la época que podía plasmarse en esas aventuras que salían esos guerreros, Y Don Quijote hace una novela atendiendo esa dinámica de los caballeros andantes en búsqueda de sus aventuras.
Y Don Quijote se vuelve loco comprando libros que posteriormente se los tienen que quemar, procurando a la gente que cobre su cordura. Y narra particularmente 3 salidas que tiene Don Quijote en búsqueda de esa aventura. En la compañía, posteriormente, la primera sale solo, pero posteriormente en la compañía de su inseparable escudero Sancho Panza, un personaje singular, que aunque es la parte realista de la novela que intenta hacer caer en cuenta a Don Quijote que lo que está viendo no es real, no es menos cierto que se deja seducir y logra ser convencido por el ingenio de Don Quijote. Y narra esas 3 salidas, pero narra también la llegada, derrotado, humillado, abatido, y en la última de esas conquistas, y derrotado, recobra su cordura. Su autor, Miguel Cervantes Saavedra, era un hombre que tuvo muchas vicisitudes económicas, vivió en una familia con mucha deuda, familia que tuvo que enfrentar algunos cargos de justicia por deuda, que tuvieron que mudarse de sitio a causa de la deuda. Un hombre que según fue levantándose y estudiando también cobró interés por la literatura de su tiempo, pero un hombre también que buscando salir de las situaciones en las cuales se encontraba, y es un hombre español, llega a Italia y en Italia se enlista en el ejército y allá participa de una guerra conocida como la batalla de Lepanto, una batalla importante que podemos quizás examinar en algún momento. Pero esto lo digo para que conozcamos un poquito del personaje y de su autor, no pretendiendo ser experto en el tema ni ser exhaustivo tampoco, sino algunos datos generales que nos ubiquen con el autor y su personaje Don Quijote. Y allá en esa batalla, Don Miguel Cervantes Saavedra fue herido en una mano y en el pecho de un escopetazo, lo que conocemos como un escopetazo ahora, y quedó con una mano inútil. Es por eso que los maestros de español, los maestros de historia o literatura saben que a Don Miguel Cervantes Saavedra se le conoce como que Lucerenia, que te veo ahí como el manco de Lepanto. Aquí en Puerto Rico tenemos el manco de Lepanto. En Puerto Rico pasan cosas como estas. Se le conoce como el manco de Lepanto. Y posteriormente estuvo preso, fue cogido como rehén y vendido como esclavo. Y se cree que en medio de su aprisionamiento concibe la idea, o quizás tiene los primeros espíritus, dicen algunos, de lo que fue este personaje, Don Quijote. Traigo esto a su consideración esta mañana porque de ese hombre envuelto en deudas y también buscando salir hacia adelante de alguna manera u otra, que se mete en el ejército buscando también una posibilidad de salir de su carencia económica, de su precariedad económica, un hombre de letras que le gustaba leer, da a luz a la pieza literaria de su momento que marcó la división de lo que eran las novelas tradicionales a lo que es la novela moderna, que todavía hoy día se le nombra como la pieza máxima de la escritura universal, al cual se le apodó a su autor como el príncipe de los genios, traducida en todas las lenguas que tienen tradición literaria, y el segundo libro más traducido y publicado del mundo. Este hombre llegó a impactar al mundo con su personaje. Esto es lo importante de esta mañana. Ese hombre logró impactar al mundo
con su personaje, Don Quijote. Pero a fin de cuentas, es ficticio, como Harry Potter. Es ficticio. Marca las realidades de su tiempo desde una manera burlesca, porque a fin de cuentas la intención de Miguel Cervantes Saavedra cuando escribió el Quijote era hacer una sátira, una historia en tono burlesco de lo que eran las hazañas de la novela de su tiempo. Ahora yo quisiera hablarles del libro más traducido de la historia. Libro que todos nosotros hemos sido alcanzados por él. Comienzo diciendo lo siguiente, que si bien es cierto que el segundo libro más traducido de la historia ha sido creado por la mente de un hombre que ha traducido todo su ingenio en un personaje ficticio, el libro más traducido de la historia, la Biblia, que ha impactado nuestra vida, ha sido creado por el autor del cielo y de la tierra, por el autor del universo, que en un personaje real inspiró a sus autores. Distinto al ingenio de un autor que se inspiró y dio a luz un personaje, el autor del cielo y de la tierra se encarna en el personaje de Jesucristo, y es ese personaje el que inspira a gente a escribir de él. Decía el martes pasado nuestra hermana Alicia en el estudio bíblico, hablando de una de las disciplinas espirituales, de estudiar la palabra, que uno se da cuenta cuando comienza a leer la escritura, que aunque hay diferentes autores escribiendo diferentes libros en diferentes géneros, todo guarda un hilo conductor, porque a fin de cuentas es el testimonio de muchos hablando de uno, guiados por el autor de la vida, que es el Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué narra Don Quijote? Como le dije, un hombre en búsqueda de aventuras, que sale en 3 ocasiones diferentes, que tiene diferentes luchas en el camino, pero regresa derrotado y abatido en cada una de ellas, hasta que por fin recobra su lucidez. Cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo, aquel que salió de Nazaret, aquel que si bien es cierto, Don Quijote, ese personaje afectó la vida de toda la comunidad literaria en poco tiempo, Jesús, ese personaje, inspiró a su familia, inspiró a sus vecinos, inspiró a gente de su pueblo, inspiró a otros a seguirle a tal punto que gente que le conoció estuvo dispuesta a dejar sus agendas personales para seguirle. Gente que no solamente le siguió Sancho Panza a Don Quijote, seducido por su locura, pero también queriéndole dar cierta sensatez en el camino. Este hombre se tuvo con su vida, la vida de un sinnúmero de personas que dieron testimonio escritural de que había sido real y que su mensaje les había impactado. Jesucristo. Lo siguieron multitudes. Le siguieron hombres comunes que dejaron sus tareas comunes para irse a una empresa extraordinaria, predicar el reino de los cielos que se había acercado. Hombres como Pedro, que el Señor le dice: tú eres pescador, si dejas las redes y me sigues, yo te hago pescador de hombres. Que se fueron a aventuras más grandes. Mujeres. Y qué bueno cuando nosotros entendemos que hubo mujeres que siguieron a Jesús. ¿Cuántas dicen amén? Qué bueno que hubo mujeres que siguieron a Jesús. Oiga, ¿sabe usted que si hoy se predica la resurrección, que si un día como el domingo se predica la resurrección de Jesucristo,
La resurrección se predica por el testimonio de una mujer, porque fueron unas mujeres las que decidieron ir al sepulcro, encontraron la piedra removida, se metieron allí, vieron al ángel y fueron a darle testimonio a los discípulos de que había resucitado. Que sin aquella mujer no hay mensaje de resurrección, porque los hombres, los macharranes que lo estaban siguiendo, pusieron bien polvorosos y estaban escondidos. Gloria a Dios por eso. Y aunque parezca fascinante y diga, ¿por qué bien? Tenemos que entender que aquellas mujeres tenían roles específicos. Aquellas mujeres tenían tareas específicas en su casa. Y que aquellas mujeres abandonaron sus roles específicos para irse fascinadas detrás de aquel personaje que había invadido la historia, Jesucristo. Estaban quebrantando lo que por ley se les exigía, lo que socialmente se les exigía. Y si hubo mujeres siguiéndolo, seguramente había gente en su comunidad diciendo, adiós, mira, fulano se fue detrás de aquel, con una gaca que hay un montón de hombres también detrás de él. Y comenzaron a hablar de aquellas mujeres. Es como si usted se fuera detrás del pastor y no aparezca por meses. Él se despastorito, pero ya se fue por ir para allá. No, pero es una historia romántica. Pero seguir a Jesús tenía repercusiones reales. Y en su comarca se quedaba la gente hablando. Mire, muy romántico es también el nacimiento de Jesús. Cuando traemos aquí la Virgen María y Jesús y la mula y el buey y los pastores y los sabios de Oriente y la Virgen siempre se ve bien linda. Es una historia romántica. Pero cuando María salió embarazada del Espíritu Santo y se lo explicó el novio, Dios tuvo que hablarle a María para entender qué fue lo que pasó. Esto es del Espíritu, pero dice la Escritura que Dios tuvo que hablar también con José para hacerle entender, no te preocupes, no es de otro, es mío, porque José tenía dudas. ¿Cómo que ahora la novia me dice que está preñada? ¿Cómo que ahora la novia me dice que está embarazada? Y cuando le preguntó de quién, me dijo de mi hijo. A nosotros nos parece romántico hoy, pero tiene repercusiones reales en la vida de la gente. Y Dios tuvo que convencer a aquellos dos. Pero también tuvo que convencer a la comunidad, porque María se tuvo que ir para la casa de su prima. ¿Sabe por qué? Porque en la comunidad, que parece una historia romántica, que María se fue a casa de Elizabeth, y cuando los dos se encontraron, los dos niños saltaron en su vientre, porque las dos primas estaban embarazadas, una de Jesús y la otra de Juan el Bautista. Pero María se fue para casa de su prima porque ya no podía estar en su comunidad, porque la gente estaba hablando, Dios, mira, la nena se va a preñar. Y dice que es el Espíritu. Lo que para nosotros es un cuento romántico, tenía repercusiones reales en la vida de la gente. Así que de igual manera, aquellas mujeres que siguieron a Jesús, impactados por su mensaje, impactados por la figura de Jesús, dejaron sus situaciones reales para seguirle. Y allí se quedó el mal sabor de que, mira, fulana se fue. Pedro dejó las redes, aquel dejó lo que hacía, se fueron todos por ahí para abajo, van a ir para Jerusalén. Pero aquella se fue también, aquel dejó el marido y se fue también, aquella dejó el niño y se fue también, aquella se fue también detrás de él. ¿Ves que ahora no resulta tan romántico? Porque chocamos con la realidad de la gente. Pero esa realidad es cambiable cuando nos encontramos con la figura de Jesús de Nazaret. Así de imponente y poderosa tiene que haber sido la figura de aquel carpintero. Pero también aquel mensaje tenía que ser esperanzador para cambiar la vida de aquella gente. No es meramente un personaje ficticio que está alimentando el ingenio de otros y decir, wow, qué bien, Miguel Cervantes Saavedra pudo plasmar la realidad de su tiempo en dos personajes. El Dios del cielo y de la tierra haciéndose real en Jesucristo e impactando la vida de lo que posteriormente seríamos los autores del gran testimonio escritural, que impactó la vida de gente que le siguió, pero que impactó también la vida de sus detractores, que la figura y el mensaje no le gustó a otros e igual quedaron afectados. Si bien impactó a algunos para darles esperanza y seguirle, también impactó la vida de otros para perseguirle, para
atentar contra él, para confabularse, para buscar, como dice la Escritura, ocasión de matarle, para hacerle un rancho, para levantar un falso testimonio. Así de impactante fue la vida de Jesús para aquellos con quienes se topó en el camino. Tan impactante fue la vida de Jesús que los altos funcionarios de los religiosos judíos decidieron buscar ocasión para matarle, pero con la ayuda del Imperio Romano, que era los que tenían la potestad para enjuiciar a la gente. Y aunque el inicio, en boca de Poncio Pilato, funcionario del gobierno, dice: ¿pero qué ha hecho este hombre? Este hombre es inocente, ustedes lo quieren justiciar porque tienen una cosa contra él. Este hombre, yo no encuentro delito en él. Posteriormente se dejó seducir por la ventajería política que pudiera resultar con la muerte de aquel inocente, y se lavó las manos y lo vendió. Se lo entregó al pueblo y el pueblo lo justició. No es menos cierto que después se volvió loco y no encontraba qué hacer, porque aquel que le entregó, y escuchen lo que voy a decir, aquel que le entregó, aquel personaje que le entregó, hagan comer como ustedes quieran, vio que lo crucificaron, ya terminaron con el sí, ya lo crucificaron, ya salimos de él. Se le pidió una tumba para poderlo meter, le prestaron un sepulcro, allí lo metieron y dijo: como este hombre sabemos que hay muchas pasiones alrededor de su figura, vamos a sellar la tumba, vamos a poner los guardias en su tumba. ¿Sabe por qué? Te voy a explicar por qué. Usted sabe que mataron a Bin Laden, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Bin Laden. ¿Cuántos saben que lo mataron? Que hay películas y libros del operativo que hicieron para apresarlo, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe cuál fue una estrategia de los Estados Unidos? Supuestamente una estrategia después que lo mataron. Que no enseñaron el cuerpo. Dicen que hicieron unas ceremonias y desaparecieron el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la figura de los mártires trasciende su propia vida. Es decir, los que mueren por una causa se vuelven más grandes que cuando estaban vivos. Martin Luther King es más importante y ha impactado a más gente hoy con su muerte que cuando estaba vivo. Pues de igual manera, no quería que con este hombre su muerte mitificara la figura y levantara más seguidores con pasión buscando su cuerpo. Salimos de él, lo echamos al mar, está por ahí, se lo comió Joss. Y Pilato dijo: póngalo en ese sepulcro, ponga unos guardias allí para que nadie se le ocurra llevarse el cuerpo, porque entonces lo mitifican, porque entonces lo adoran, porque entonces se levanta el pueblo. Ponga unos guardias allí. El que dijo que eso era inocente, que no representaba nada para Roma, había un sacan del plan como quieran, suelten a los trabajadores, yo me lavo las manos. Pues la lavadita de manos, la lavada de manos, después tuvo que decir: ya está muerto, entiérrenlo. Deben a Simón de Arimatea que se lleve el cuerpo, no hay problema, que lo entierren allí. Pon unos guardias allí, ponle el sello. Hay un sello, hay una soga, hay un sello que tiene la inscripción del Imperio Romano. Un sello para asegurar que esa piedra, después que esté puesta en su lugar, no haya sido removida. Y Pilato se aseguró de todo eso. Crucifixión, check. La lanza, check. Está muerto, check. La tumba, check. El sello, check. Los guardias, check. Está muy bien. Déjalo ahí un par de libros que está en el cerebro de la mano. Pero después viene con un informe que entonces no podía entender, y es que aquel que se lesionó, que aquel que daba poca importancia para el pueblo romano, lo enterraran. Pasó algo que todavía no sabían qué fue lo que pasó, pero que resultó en que la piedra estaba removida. Los guardias se fueron a correr, pusieron pies en polvo, los alejaron de aquellos solos, no sabían explicar qué es lo que había pasado, pero el que estaba dentro ya no estaba. Y es que no es que la muerte mitificara la vida de Jesús, es que su resurrección nos da garantía de que el que estaba allí era
desapareció, no sabemos dónde está, pero tenemos algunos testimonios de que hay una gente que está diciendo que está vivo, que se les está apareciendo, que apareció aquí, que apareció allá, y lleva 40 días apareciéndose en diferentes sitios. Y hay diferentes gente, viejos, hombres, mujeres, niños y jóvenes, dando testimonio de que anda por ahí, de que está caminando, de que se sentó con ellos, de que está en un aposento, de que se fue a su casa. Ahora es importante, el resucitado. Pero esto no es un personaje de ficción, salido de la mente creadora del príncipe de la literatura, del ingenio popular. Es el Dios del cielo y de la tierra que se encarna en Jesucristo, el personaje que marcó la historia de los que posteriormente fueron sus autores, que marcó la historia y también influenció en gente que le siguió después de su muerte, que se enteraron ya no solamente de que había resucitado, sino del mensaje que había predicado. Es decir, que no tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Cristo vivo, pero sí de su mensaje que sigue trayendo vida y vida en abundancia. Como los primeros creyentes que, impactados por la figura de Jesús, siguieron todavía clandestinamente congregándose. ¿Saben por qué? Porque hoy nosotros estamos aquí en este santuario y somos una iglesia cristiana, pero cuando mataron a Jesús de Nazaret, que es el autor del cristianismo, a causa de sus seguidores, no había templo para congregarse. Los judíos tenían sinagogas, los que adoraban a otros dioses tenían santuarios, pero los que seguían a Jesús no tenían sitio donde congregarse. ¿Saben dónde lo hacían? Por ahí. ¿Saben cómo se convocaban? De boca en boca. ¿Sabe cuánto duraba el culto? Lo necesario. Era, nos vamos a reunir. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En el río. ¿A qué hora? La madrugada. Y llegaban hombres, mujeres y niños con tal de adorar al Señor, sabiendo que tenían el imperio detrás de ellos, persiguiéndolos a causa de Jesucristo, pero buscaban ocasión para reunirse. Y cuando se reunían, no era para hacer luto, cuando se reunían era para celebrar fiesta, porque vivo está. Porque tenían esperanza, porque habían sido impactados por la figura de Jesús de Nazaret, porque aquel que empezó impactando la vida allá en Galilea, ahora estaba impactando todo el imperio. Que de hecho, hay escritos históricos a los cuales yo, para la gloria de Dios, tuve oportunidad de leer algunos de ellos. En griego hay un procónsul que le escribe al César diciéndole: tengo problemas en esta región, estoy teniendo problemas con un grupo de gente, se me están amotinando, tengo que tomar acciones preventivas, se me están amotinando, se están levantando, tengo un problema en cierres, tengo una tensa calma, y todo, y esta es la frase que aparece en el y todo a causa de un tal Cristo. Eso es una carta oficial que le envió un procónsul en uno de los territorios al César en Roma. Es decir, la figura de uno que ustedes mataron en su momento y que dicen que está vivo, tiene una gente aquí levantada a causa de su fe por un tal Cristo. Eso es la historia. Ahora impactó naciones, pero impactó la vida de gente que no lo había visto con su mensaje. Pablo era la versión judía de Donald Trump. Pablo, un judío conservador que respiraba animosidad y ansias de muerte por los cristianos, como lo tiene acá Neymar por los latinos y yo que no sé, la white supremacía. Y que buscaba en las cortes romanas cartas para apresar a los cristianos, se iba con doble ciudadanía, judía y romana, a buscar a los cristianos y a meterlos presos, procurando la muerte de ellos. Ese conservador judío se topa con Cristo. El Señor le dice: soy yo el Señor.
lo deja ciego por 3 días, y en 3 días impactó la vida de aquel trompito de Saulo de Tarso, que hasta el nombre le cambió, y cambió la vida porque aquel se había encontrado no como un personaje ficticio, como un Dios que es real y que se encarna en Jesucristo, y que en 3 días comenzó entonces a dar testimonio de aquel con que se había encontrado, y de ser un judío conservador, ahora era un hombre liberal predicando a los gentiles, porque fue impactado por la vida de aquel. Ese fue Jesús de Nazaret, el personaje que comenzó a impactar a los autores de las Escrituras. No el autor ingenioso que dio a luz un personaje ficticio, sino el Dios que se encarna en el personaje de Jesús e impacta la vida de aquellos quienes sentidos por él, de él testificaron. Impactó la vida de gente como los evangelistas, de lo que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Gente que al conocer de la vida, obra y mensaje de Jesús, lo presentaron tal como fueron impactados por él. Y Marcos, para que pueda entender un poquito los evangelios, Marcos lo presenta como el hombre que es la solución de un pueblo oprimido. Un pueblo que espera su redención, un pueblo que espera la libertad. Es un Jesús que tiene que predicar en medio del clandestinaje porque le da ánimo a los que en el nombre de Jesús quieren su libertad. Es Marco el que se atreve a decir que cuando Jesús visitó Gadara, se encontró con un endemoniado, el endemoniado gadareno, que andaba sin ropa, desnudo, babeándose, apestoso por los sepulcros, lo le intentó agarrar, rompía cadenas, no se dejaba atar por nadie. Aquel hombre estaba esquizofrénico, y cuando Jesús se encuentra con él, le dice: ¿cuál es tu nombre? Es decir, no era preguntándole: ¿cómo tú te llamas? Juan Pérez. No, el Señor le estaba hablando a lo que lo atormentaba. ¿Cuál es tu nombre? Porque Jesús que libera de aquello que sea tu opresión, te va a liberar. Y aquel hombre endemoniado le dijo: pues mi nombre es Legión, me llamo Legión porque somos muchos. Y lo que está diciendo Marcos es que la legión, que es la escuadra de soldados que ponían el imperio romano en los lugares que conquistaban, el sistema de gobierno lo tiene loco, no tiene esa condición. Y Jesús le dice: pues yo te voy a liberar, y te libero de eso. Y cuando vino el pueblo, ya el hombre estaba cambiado en su sentido y diciendo: yo quiero seguir. Cambia la vida de sus autores, pero cambia la vida que se encuentra con él, y esa gente comienza a escribir. Y Marcos fue seducido por la vida de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Que Mateo lo presenta como un judío. Mateo es un judío que, habiendo conocido al Rey de Reyes, entiende que es el Mesías esperado. Mateo es un judío que está esperando el cumplimiento de que venga el Mesías, y no acaba de llegar. Pero ese buen judío que aparece en su palabra, ¿sabe qué? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra, la ley de ella, ni una mota ni una tilde no pasará. Ese es Mateo. Mateo está diciendo: me encontré con el Rey de Reyes, he visto al Mesías, conozco su mensaje, y este es el cumplimiento para nosotros los que esperamos. Es un judío que ve en Cristo al Mesías de su pueblo. Que Judas, que Lucas ve en Jesús el que también le dé esperanza no solamente a un pueblo escogido, sino a toda la humanidad de gentiles, que somos una nueva nación en Cristo Jesús, que somos creyentes arrepentidos, y eso nos da aceptación a nosotros, que entiende que Cristo no murió por uno solamente, sino que murió por todos, y somos partícipes de la misma gracia, y somos todos hijos, y somos todos también coherederos de la gracia divina, juntamente con Cristo. Y Juan, que le expresa no solamente como un ser humano común que nació de una virgen y de un muchacho, sino que era el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que creó el universo, que se encarna en Jesucristo. Jesús inspiró a mucha gente.
pero inspiró también gente que vino a estas tierras a predicar a Cristo aquí. Y por eso somos una iglesia que predicó a mujeres hermosas como doña Encarnita y como Conrada, que tienen 90 y tantos años glorificando al que vive para siempre. Y sus generaciones le alaban también, porque igual fueron impactadas, fueron seducidas por la vida de aquel que se encarnó en Jesucristo. Que hemos sido nosotros alcanzados también y seducidos. Que yo decía ayer en el retiro que yo fui seducido cuando tuve un encuentro con aquel señor en la cruz del Calvario y me tumbó de mi caballo, donde sea que yo andara montado, porque yo andaba montado en una cosa bien tremenda, y Dios me tumbó de allí. Pero en una noche sedujo mi corazón, en una noche me ganó, en una noche me atrapó, en una noche cenó conmigo, y desde esa noche yo le seguí. Pero para que estemos aquí, yo tengo que testificar del Dios que sedujo a mi hija y la llevó a las aguas bautismales, y que hoy ve las cosas que le pasan en su vida, no solamente por la virtud de papá o mamá o por la virtud de aquella incapacidad que pueda tener, sino por las acciones provisorias del Dios del cielo y de la tierra que su mamá y yo amamos. Pero que también sedujo a la mamá del papá de Miguel, que fue doña Edna, que allá en una ocasión en una iglesia con una fe sencilla dijo: pues yo voy a predicar a Jesucristo en mi casa, porque yo en mi casa, conforme dice la palabra, alabaremos al Señor. Y nos metió a Jesucristo por ojo, boca y nariz, te guste o no, a mí, a mi hermana, a mi papá. Y sedujo una familia, y no podemos hacer otra cosa que hablar de él, porque nos topamos con el personaje histórico de Jesús y nos convertimos como Mateo, Marcos, que van en los escritores de un testimonio vivo, no un ingenioso literato que da luz a un personaje ficticio. Por último, y sus conquistas. Sale Don Quijote a cada una de ellas en su fantasía y en su mundo irreal mental a conquistar, sed de aventuras. Cristo nos invita a nosotros a la conquista de nuestras realidades inmediatas, no de las cosas que tenemos que inventar y que nos mueven. Cristo se ha propuesto que salgamos en su nombre a conquistar cosas tan reales como nuestros matrimonios, como nuestras casas, como nuestros hijos. Por eso tan especial se hizo aquel momento de intercesión de hace algún momento atrás, porque son la nomenclatura, es el recital de las situaciones reales que alcanzan a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los hijos, a los hermanos, a los niños, pidiendo oración de sus realidades inmediatas y presentándoselas a Dios, porque el personaje de Jesús de Nazaret, que nos ha impactado, nos ha dicho: puede que en el mundo tengas aflicción, pero no es como el Quijote que regresará derrotado. Yo he vencido al mundo. Vendremos abatidos, mas no destruidos, sino en victoria. Porque el personaje de Jesús de Nazaret, de lo que habla de celebración, de vida, de júbilo, de esperanza, de conquista, de victoria. Un autor, una mente privilegiada, un personaje universal, Miguel Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Un personaje, Jesús de Nazaret, impactando muchas vidas y levantando muchos autores que dan testimonio de él. Entonces su obra continuó. El Quijote continuó. Tiene originalmente dos escritos. Uno fue en el 1605, el otro 10 años después, en el 1615, la segunda parte. De eso se hizo un solo libro, con esos dos volúmenes. Y don Miguel Cervantes Saavedra murió 2 años después. Se publicó la obra entera en el
616, él muere en el 1617. Así que no pudo ser testigo de cuánto avanzó su obra. El autor de nuestra vida se encarna hace 2000 años y todavía, aunque se cierre el volumen escrito, todavía los autores siguen saliendo en cada uno de las obras, de las vidas que han sido impactadas y somos nosotros. Todavía faltan páginas de escribir que impactarán la vida de otros y escribiremos nosotros tocando a otros. Por eso mi familia y yo hemos decidido ser de bendición a otros. Y en esta Semana Santa, lejos de celebrar por luto y con miramientos la muerte de nuestro Señor, celebraremos con júbilo la entrada triunfal, no a Jerusalén, sino del Dios del cielo y de la tierra a nuestras vidas, porque nos trajo vida y vida abundante. Vamos a mirar nuestro rostro. Señor y Salvador del cielo, delante de tu presencia estamos dispuestos a celebrar las cosas maravillosas que tú haces por quienes amas. Un hombre ingenioso se inspira en un personaje y hace una gran historia. Tú eres el autor de todo, te inspiras en nosotros y te encarnas en Jesucristo. La razón de ser de la salvación tan grande que recibimos en la cruz del Calvario somos nosotros. La entrada de Jesús a nuestra vida tenemos que aprender a celebrarla con júbilo, con gozo, con alegría. El que está de fiesta no está en silencio. El que está de fiesta está de vítores. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz para afirmar que el Dios del cielo y de la tierra entró de manera triunfal en nosotros, a salvarnos, a liberarnos y a traer esperanza a nuestras conquistas. Que no habrá derrota, que eres victorioso, que no ha perdido una batalla, y que sí podemos experimentar el abatimiento y la aflicción, nuestra victoria está segura en Él. Si hubiese pedido nuestro alguna persona que quiera en esta mañana entregarle su vida, su corazón al Señor, levante su mano, yo voy a orar por usted ahí donde está. Solo tiene que levantar tu mano, solo tiene que creerle al Señor. Es con creer. Si ves alguna dama, algún caballero, algún joven, alguna jovencita que desea abrirle su corazón al Señor, levanta tu mano donde está. Yo voy a orar de manera inmediata por ti. ¿Habrá alguien? Señor, yo te ruego que tú tengas compasión y misericordia de mi iglesia, pero que también nos enseñes a celebrar tu encarnación, que nos enseñes a celebrar con vítores las cosas que tú has hecho por nosotros. Que tu Señor nos permita ser los portavoces de aquello que tenemos que compartir, que tenemos que afirmar. Tú eres Rey, tú eres el Señor, tú eres el caballero andante, tú eres el Señor y Salvador, tú eres el de nuestras conquistas. Y nosotros, los autores